habitual que previamente al fallecimiento el fallecido haya efectuado disposiciones a través de transferencias, a través de sacar dinero de la cuenta bancaria y entregar a alguno de los herederos, o que alguno de los herederos ha dispuesto de... Estamos muy habituados a recibir muchas consultas, tanto en visitas presenciales, videovisitas, o bien incluso a través de nuestro blog, que tratan muchas de ellas sobre estas cuestiones. Y es que es muy habitual que previamente al fallecimiento el fallecido haya efectuado disposiciones a través de transferencias, a través de sacar dinero de la cuenta bancaria y entregar a alguno de los herederos, o que alguno de los herederos ha dispuesto de el dinero del fallecido a través del sistema de estar autorizado en la cuenta bancaria. Y claro, los herederos que están perjudicados por esta situación, porque han visto su masa hereditaria disminuida como consecuencia de estas situaciones, nos preguntan, oye, ¿esto es legal? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo actúo en estas circunstancias? Y luego en otras ocasiones también nos encontramos la vuelta de la moneda, el caso contrario, y es herederos que lo que han hecho es disponer de esas cantidades a su favor, o que el testador ha dispuesto de ellas a su favor, y nos preguntan, ¿cómo actúa ahora? Bueno, en este vídeo vamos a intentar abarcar las distintas situaciones que habitualmente se nos producen en las visitas y en las consultas que recibimos de nuestros clientes, para intentar, de una manera muy sencilla, hacer frente a todas esas dudas que diariamente abordamos en cuestiones de derecho sucesorio en Vilches Abogados. La primera de ellas sería la más común, y es que el fallecido, antes de fallecer, efectúa desde su cuenta bancaria con un ánimo absolutamente liberatorio, es decir, sin una contraprestación, sin algo que justifique el por qué está dando ese dinero a otro heredero, que puede ser un hijo, puede ser un nieto, o incluso una tercera persona, como puede ser una pareja que no esté casado en ese momento, o incluso a su mujer, que muy habitual que no sea la madre del resto de herederos forzosos, lo realiza, hace transferencias a esa tercera persona y sin ningún tipo de contraprestación. Bueno, en ese caso podemos entender que si no hay contraprestación, si no obedece a algo, deben de llevarse a colación dentro de la herencia, es decir, deben de imputarse dentro de la herencia. Vamos a poner el caso. Mi padre fallece, hay tres hermanos y a uno de ellos antes de fallecer le envía vía transferencia 30.000 euros. Sin concepto, o pone un concepto de pago, o pone un concepto que no está justificado, que exista algo que justifique ese pago a través de un servicio, a través de la entrega de un bien, algo que lo identifique. En ese caso podemos entender que ocurren dos cuestiones. Uno, una donación, y la otra sería un préstamo de dinero. Ambas cuestiones deberían llevarse a colación dentro de la herencia. Si es un préstamo, es una deuda que tiene ese heredero con la masa hereditaria, y por lo tanto es un derecho de crédito que tiene la masa hereditaria frente a ese heredero, del cual él es parte. En el caso de las donaciones, igual, aun cuando, y esto lo repetiré varias veces a lo largo del vídeo, las donaciones, nuestro ordenamiento jurídico establece que como forma de ser y de valer deben constar en escritura pública, se deben de realizar en escritura pública como forma necesaria del artículo 1281 del Código Civil, y además de ello debe liquidarse el impuesto correspondiente de donaciones. Pero se puede entender desde un punto de vista puramente judicial, sucesorio, que estaríamos ante una donación que debe llevarse a colación, porque no se ha establecido vía escritura pública la dispensa de colación. Y esto me referiré ahora de una manera más detallada. Es decir, en situaciones de transferencia bancaria o préstamo o donación, y como la donación no lleva la dispensa colacionable en escritura pública, ambas cuestiones lo que producen es el mismo efecto, con lo cual me da igual, que me da lo mismo, que deben de imputarse esos 30.000 euros dentro de la herencia. Con lo cual, en resumen, esos 30.000 euros hay que llevarlos dentro de la herencia. Más difícil sería la segunda de las situaciones, y es en aquellos casos en los que el fallecido ha ido al banco y a través del cajero, a través del banco directamente de caja, ha sacado esos 30.000 euros bien poco a poco o bien de una sola vez y se los ha entregado a ese famoso hijo, y ese hijo lo que ha hecho es que los ha ingresado en su cuenta bancaria. Bueno, si evidentemente tenemos ese nexo causal de que podemos acreditar vía judicial, es decir, a través de oficios judiciales o a través de movimientos, que ha habido esa disposición en efectivo, vía tarjeta, vía disposiciones en caja, y que el otro heredero lo ha ingresado en su cuenta bancaria, ya sea poco a poco o de unas,
evidentemente ese nexo causal nos invita a poder acreditar judicialmente que ese dinero es un dinero que se ha intentado defraudar al resto de herederos. Es decir, son actuaciones efectuadas en perjuicio de herederos. Igualmente deben de llevarse a colación dentro de la herencia, deben de imputarse dentro de la herencia como dinero ya recibido por parte de uno de los herederos, bien por donación o bien por vía préstamo, que es que me da igual, que me da lo mismo muchas veces. Es acreditar que ese heredero ya ha recibido ese dinero. Otra de las situaciones sería el que uno de los herederos, aprovechando su circunstancia de autorizado dentro de la cuenta bancaria, y esto es muy común, disponga a su favor en la cuenta bancaria. Es decir, aprovecho que mi padre me ha puesto como autorizado y empiezo a hacerme transferencia, 2.000, 1.000, tal, y al final lo que consigo es una cantidad de 50.000 euros. Es que es casi, no digamos el pan nuestro de cada día, pero todas las semanas un caso como este atendemos. Y es que es muy habitual. Es muy habitual que personas mayores, personas que han depositado su confianza en uno de sus hijos, lo que al final se produzca es que esa persona empiece a hacer disposiciones y está en una situación económica a lo mejor un poco delicada o quiere perjudicar al resto de sus hermanos. Ante esta situación, evidentemente, es evidente que el dinero es del padre y que la persona que está haciendo disposiciones a través de esa autorización en cuenta bancaria a su favor, sin además el consentimiento expreso del titular del dinero, podría incluso ser un ilícito penal de apropiación indebida. Y esto habría que valorar los hechos muy concretos para, en su caso, acudir a un procedimiento penal, cosa que hemos hecho en multitud de ocasiones. En multitud de ocasiones. Pero, dejando a un lado y no abordando el procedimiento penal, lo que nos concretamos en la vía civil. Evidentemente, esas cantidades se deben de llevar a la herencia para imputar dentro de la herencia. Y nos quedaría el último supuesto, y es las cotitularidades. Y este también es muy común. Mi padre me ha puesto como cotitular dentro de la cuenta bancaria por si le pasa algo, tiene algún problema, ocurre algo. Eso es lo que se llama habitualmente una cotitularidad puramente administrativa. Es decir, que no es una cotitularidad que determine de quién es el dinero. El Tribunal Supremo establece, y ya lo hemos comentado en otros vídeos, es necesario determinar el origen del dinero. Y por tanto, si el origen del dinero era del padre, que venía de su pensión, de su trabajo, de la venta de una casa, de la venta de una finca, de lo que sea, y ese dinero lo que ha hecho es que lo ha puesto a cotitularidad en la cuenta bancaria, no significa que al fallecimiento la mitad sea de uno y la mitad sea de otro. No, estamos hablando de una mera cotitularidad, en modo alguno, sino que debemos estar al origen del dinero. Y si por tanto ese heredero lo que ha hecho es que justamente esta persona, cuando ha fallecido, y en el trámite de que se estaban haciendo el proceso de testamentaría bancaria para el bloqueo de la cuenta bancaria, lo que ha hecho es, ¡pum!, ha sacado el 50%, eso está mal realizado y por tanto ese 50% que ha recibido lo tiene que llevar a colación dentro de la herencia y lo tiene que imputar dentro de la masa hereditaria. Cuando en este vídeo estamos hablando de colación, hablamos de llevar al activo hereditario, es decir, de recuperar en el activo hereditario ese importe que bien se ha detraído de la masa hereditaria de manera injustificada en base a las actuaciones que he comentado en cada una de ellas. Pero no es realmente en cuanto a una donación en sí. Las donaciones, para que no se lleve a colación, deben estar establecidas dentro de la escritura pública lo que se llama la dispensa colacionable. Y esto, el testador, el fallecido, antes evidentemente de su fallecimiento, puede comparecer en una notaría y hacer una donación con dispensa colacionable y esa no debería llevarse a colación dentro de la herencia. Entiendo que esta materia es bastante farragosa, es complicada y por eso les invitamos que si desean podamos realizar una consulta bien por videollamada, bien presencial en alguno de nuestros despachos.